Fernando de Herrera nació en Sevilla en 1534 y murió en 1597, poeta, historiador y crítico español, llamado el Divino por sus coetáneos, principal representante de la escuela poética sevillana del siglo XVI. Su obra representa la transición desde el clasicismo renacentista de Garcilaso hacia la complejidad estilística barroca de Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. La vida austera de Herrera. Los datos que se poseen de la vida de Fernando de Herrera han sido extraídos mayoritariamente de las noticias que proporciona el libro de verdaderos retratos del pintor Francisco Pacheco, con quien el poeta mantuvo frecuentes contactos en la ciudad andaluza. Por él se sabe que creció en una familia hidalga, honrada y modesta, que le procuró una esmerada educación humanística en colegios particulares. Durante su juventud cursó estudios religiosos y recibió órdenes menores, gracias a las cuales obtuvo un beneficio eclesiástico en la parroquia sevillana de San Andrés. Se dedicó al cultivo de las letras y sus vínculos sociales se redujeron a un selecto grupo de humanistas sevillanos, entre los que destacan Juan de Mal Lara, Francisco de Medina, el poeta y pintor Pablo de Céspedes, Francisco Pacheco y los poetas Juan de la Cueva, Luis Barahona de Soto y Cristóbal de Mesa, entre otros. Esta absoluta dedicación intelectual hizo de Herrera un ejemplo de la autoexigencia y del afán de sabiduría propio del humanismo de la época, todo lo cual le valió el sobrenombre de El Divino. Su vida careció, por lo tanto, de grandes peripecias vitales, aunque se le conoce una excepción, la pasión intensa que sintió por Leonor de Milán, condesa de Guelbes, quien a partir de 1559 fijó su residencia en Sevilla y se convirtió en la amada poética y en la musa inspiradora. El alcance de estos amores ha sido piedra de toque de la crítica herreriana, que suele, por lo general, confirmar la sublimación de aquel sentimiento. Probablemente, si bien fue real un contacto entre ambos personajes, que pudo derivar hacia una dimensión sentimental. La práctica estilística de aquella relación responde a la fórmula de la tradición poética del petrarquismo, en la que se inscribe la producción de Herrera. La poesía de Fernando de Herrera insertó una trayectoria del italianismo iniciada por Boscán y Garcilaso, introductores de los modelos estróficos renacentistas en la poesía española del siglo XVI. Fernando de Herrera aparece como un continuador y un amplificador de sus tendencias poéticas. La plena asimilación del espíritu y de la forma renacentista lograda por Garcilaso se convierte en Herrera en una consagración exclusiva a su actividad poética y a su vocación intelectual. Orgulloso, retraído y severo, dueño de una exquisita cultura humanística y de un profundo conocimiento de la poesía italiana de su época. Herrera es el arquetipo del poeta del Segundo Renacimiento, cuya actitud minoritaria y aristocrática prepara el advenimiento de las formas prebarrocas de la escuela de Antequera, antecedente directo del hermetismo de Góngora. Su criterio innovador desde el punto de vista lingüístico, patente en la creciente introducción de cultismos, su irreprimible énfasis retórico unido a la más pura inspiración, su denodado culto del arte basado en el esfuerzo de refrenar el resentimiento dentro de una forma bella y su constante insatisfacción artística, le convierten en un claro antecesor del culteranismo. La obra de Herrera, transmitida parcialmente durante su vida mediante una edición antológica preparada por él mismo, y aumentada 22 años después de su muerte, la edición de Francisco Pacheco, solo del pintor Diego Velázquez. Ofrece una delicada serie de problemas críticos derivados de la distinta redacción de las composiciones, comprendidas en las dos ediciones.
La pérdida, ocurrida después de la muerte de Herrera, de los manuscritos definitivos que el poeta había preparado ya para la imprenta, fue compensada en parte con la edición de Pacheco, que utilizó cuadernos y notas salvadas del naufragio. La poesía amorosa. Es cierto que forman el grueso de la misma las composiciones de tema amoroso, en las que los modelos son esencialmente Garcilaso y Petrarca. La crítica ha insistido en la posible creación de un cancionero amoroso como lo fue el que Petrarca dedicó a su amada, Laura. Sin embargo, y más allá del poder establecer las pautas que guiarían un encuentro amoroso que pasaría de la súplica al éxtasis gozoso y luego, al fin, a la lamentación desengañada, lo básico es aceptar que su originalidad reside en que bajo la proyección sentimental o vivencial del poeta se hallan las exigencias de una tradición literaria sobre la que Herrera profundiza desde su peculiar estilo. Poesía heroica y moral. Un segundo grupo de composiciones lo constituyen los poemas de carácter heroico y patriótico, con los que Herrera reanudó su ambición épica juvenil. Al escribir estas composiciones tuvo como modelos primordiales a los clásicos Horacio y Píndaro, los italianos del Renacimiento y el ejemplo de los libros bíblicos, libros de Reyes, libros de los Jueces y Salmos, así como las profecías de Isaías y Jeremías, además de la mitología pagana. Obras de Fernando de Herrera, relación de la guerra de Chipre y suceso de la batalla naval de Lepanto, y el elogio de la vida y muerte de Tomás Mora. Yo voy por esta solitaria tierra, de antiguos pensamientos molestado, huyendo el resplandor del sol dorado que de sus puros rayos me destierra. El paso a la esperanza se me cierra, de una ardua cumbre un cerro no enriscado, con los ojos volviendo al apartado lugar solo principio de mi guerra. Tanto bien presenta la memoria, y tanto mal encuentra la presencia, que me desmaya el corazón vencido. Oh, crueles despojos de mi gloria, desconfianza, olvido, celo, ausencia, ¿por qué cansáis a un mísero rendido?